Bueno, estamos con el gran Antonio Altarriba, que yo creo que no necesita presentación, en las charlas estas que nos han propuesto a través de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic, de la que Antonio es miembro honorífico, como no podía ser de otra manera, y yo soy miembro numerario, que dirían aquellos. Y nos han propuesto hacer unas pequeñas conversaciones sobre el cómic, unas charlas informales de, bueno, yo la verdad es que Antonio tengo el placer de poder llamarle amigo. Hemos coincidido en muchos sitios, muchas charlas, muchos salones, y creo que hay una amistad porque uno, para mí de verdad que eres un hombre entrañable, que eres súper accesible y que alguien como tú, pues premio nacional, premio en Francia, premio en todas partes, pues para el aficionado y el que comienza a escribir guiones, la verdad es que es muy grato poder hablar con gente como tú y que le dé consejos y sentirla cercana, ¿no? Que hay veces que ya sabes que hay autores que van un poco de... Sí. El divismo a Bueno, veces es peligroso, pero yo por lo menos he conocido a pocos dentro del mundo del cómic. El 90% son súper accesibles. te iba a decir, yo creo que igual en el mundo de la literatura, que es un mundo que también conozco yo, te puedes encontrar un poco más de estos que van de autores, ¿no? Que, bueno, pues casi te piden un poco el currículum o hacen alarde de él y todo eso, pero en general el mundo del cómic es un mundo en ese sentido mucho más afable, mucho más cordial. En general, a mí me da la impresión de que tenemos muy buenas relaciones. Hablábamos antes, por ejemplo, pues de Keiko, con el que a ti te tiene mucho aprecio, Javier, como Y yo a él, yo. y yo a él. Y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, toda la cuadrilla de la Asociación de Autores Aragoneses, pues yo qué sé, de Daniel Viñuales, Azagra, Juan Arete, todos esos, pues podemos decir que somos una cuadrilla de compañeros, ¿no? Nos lo pasamos muy bien hablando de tebeos, hablando de otras muchas cosas, ¿no? Pero hay un fondo común. Yo creo que es que el cómic, aunque a veces hagamos muchas barrabasadas en las historias y dibujemos o inventemos atrocidades tremendas, en general da buena gente, da buena gente. Sí, yo también lo creo. En este momento yo sé que está a puntito de salir el Yo Mentiroso, que es el cierre de la trilogía esta del Yo, pero no lo tenemos aún, yo no lo tengo en las manos, o sea que creo que vendrán otras charlas para hablar de él. Así que quiero que, pues no sé, hacer una charla más informal y fíjate, de preguntas que yo creo que yo a ti no te he preguntado nunca y que me interesan, que son muy típicas, pero a veces estas preguntas tan típicas a veces no las hacemos y te quedas sin saberlas, porque, por ejemplo, mi pregunta a ti sería, ¿por qué el cómic? ¿Por qué es el cómic el que te atrapa como una disciplina con la que contar una historia? ¿O de crío te aficionas al tebeo? ¿O luego decides presentar tu tesis? Vamos, quiero decir, haces una carrera alrededor del cómic. ¿Por qué? Porque yo sí, claro, yo conozco mi circunstancia y sé cómo empecé yo y por qué me fascinó el mundo. Pero muchas veces no preguntamos eso a gente como tú y se queda ahí en el tintero, ¿no? Sin saber. Bueno, pues fíjate tú que es un tema en el que últimamente le doy vueltas porque quizá es una de las constantes en mi vida. Claro, pasamos por un montón de circunstancias y seguramente si yo ahora te pregunto sobre algunos momentos o algunas cosas que hacías en tu infancia, en tu adolescencia, dirías, qué barbaridad, me arrepiento, qué bruto era, cómo hacía semejante. Pero esto es algo que yo, por mi generación, lo de los tebeos, pues prácticamente aprendí a leer en los que nacimos a principios de los años 50, yo soy de 1952, pues bueno, pues tuvimos, entre otras cosas, el privilegio pues de ir al kiosco con 7, 8, 9, 10 años a comprar el Capitán Trueno como
o el Jabato, tebeos de aventuras, o el Pulgarcito, una época muy creativa, que en aquella España tan gris, donde todo estaba prohibido, nos daba un poco de alegría, ¿no? Y desde entonces lo cierto es que no me he desenganchado. Yo no sé si hay ya una querencia infantil que se forja en ese momento, ¿no? Pero yo desde luego, claro, tengo que reconocer que en mi caso en concreto yo he mantenido muchas vinculaciones con Francia, que también es país de tebeos donde los haya, y claro, pues digamos que cuando se me acabó el Capitán Trueno, pues enseguida me llegó el Tintín y luego el Asterix y luego ya vinieron Tardí y Moebius y esto ha sido un sin parar hasta ahora donde sigue siendo, yo te diría que el mundo del TVO no solamente nunca me ha defraudado, hombre, siempre hay tebeos que te gustan más y otros que te gustan menos, sino que me ha acompañado y me ha suministrado pues muchas alegrías, muchas tensiones. Yo creo que hasta he soñado en viñetas y todo, ¿no? Entonces, realmente es quizá, porque en otros aspectos he ido cambiando más, es quizá uno de los elementos constantes de mi vida, ¿no? Y luego, como además he ido viendo que eso es también bastante importante, como conforme mis exigencias personales se incrementaban, iba encontrando productos que estaban a la altura de mis exigencias y luego he tenido también la satisfacción de ver que algo por lo que muchos luchamos durante muchos años, que fue porque el cómic tuviera un reconocimiento cultural, que se lo percibiera, se percibiera como una forma de expresión extraordinariamente rica, capaz de construir historias pues muy matizadas, que se dirigen a no solamente a la comprensión de la narración, sino al placer de la visualización de una gran escena y todo eso, pues han hecho que realmente me haya suministrado siempre pues muchas alegrías. Yo le debo al cómic mucho. Supongo que tú también, ¿no? Sí, yo a veces pienso si hay una, y me dirás qué chorrada, si hay una predisposición genética hacia el cómic, porque es algo que yo, desde que llegó el primero a mis manos, ya me di cuenta de que aquello era una cosa que me iba a fascinar para siempre. De hecho, tú ya sabes que muchos, cuando llega la adolescencia, les entra la edad del pavo y dejan de leer tebeos, como, Y ay, es que de sí, se yo desengancha. jamás Sí. dejé de leer tebeos, jamás. No he dejado de leer tebeos nunca en mi vida, Lo con lo cual mismo, ha sido una cosa lo que mismo. siempre estaba allí. Y he ido creciendo con ellos, ¿no? Pues al principio yo fui de la generación de Forum y de Cinco, de los superhéroes, de Marvel y demás, y luego ya vas creciendo, evidentemente. Pero me planteo si hay como un gen, el gen del tebeo que camina hacia ese, porque luego ves a otra gente que lo mira con cierto, pues eso, cierto recelo y dice, ay, esto que no puedo yo, me pongo a leer un tebeo y es que me aburro, me canso. Y yo los miro y digo, pero ¿cómo te puede aburrir un tebeo? Es que no lo entiendo, es algo que... No. Bueno, yo creo, no lo sé, ¿eh? Supongo que igual es que no han encontrado el tebeo que se adapte a sus intereses, pero es verdad que hubo un tiempo, ahora se habla menos, Thierry Smolderen, que es un crítico francés, en tiempos defendía una teoría que decía que sí, que había algo de genético en esta preferencia de algunos, porque él tenía la teoría, como ya sabes, que el hemisferio derecho en Mm. el cerebro parece ser que es más el hemisferio del espacio, de la imagen, y el hemisferio izquierdo es más el del habla, el del lenguaje, etcétera. Entonces nosotros tendríamos una especie de inflamación en el hemisferio derecho que nos lleva a apreciar mucho más
estas cosas que son más visuales, ¿no? Sí, No que lo sé. luego yo, por ejemplo, para el dibujo soy un inútil total, o sea, pero total, ¿eh? O sea, Yo creo que ahí no me ganarías, no Javier. lo sé, ¿eh? Podríamos competir, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Oye, igual eso sí que tiene algo que ver en el hecho de, igual los guionistas, eso que a veces nos bromean algunos de que los guionistas somos unos dibujantes frustrados, que como no Yo reconozco, Antonio, que lo soy. O sea, yo mi sueño es saber, a veces veo a dibujantes, a veces con los que colaboro, y les tengo una envidia, pero envidia mala de decir, ¡buah! ¡Qué envidia te tengo, tío! ¡Qué asco! ¿Cómo me gustaría dibujar como tú? Sí, sí, es una maravilla. Yo recuerdo ya desde crío, yo fui al Instituto Goya pues eso, en los años 60 y todo esto, y me tocó un curso con un compañero que pasaba totalmente de las clases y estaba todo el día dibujando. Y dibujaba muy bien, pues no sé, que debíamos de tener 12, 13 años, una cosa así, y yo me pasaba el tiempo mirando los dibujos con una fascinación. A mí eso de que alguien empiece con un lapicero a trazar líneas sobre un papel y que eso tome forma y se vaya convirtiendo en eso, no sé, en un monstruo, en un personaje, en un... ¡Wow! Me parece como un arte de magia, ¿no? Sí. En mi caso yo reconozco que hay gran parte de fascinación por el dibujo en sí, ¿no? Por algo que yo soy totalmente incapaz de hacer o que nunca he creído capaz de hacer y que me fascina ver gente pues eso, vídeos de que con 4 líneas te hacen una cara, un rostro perfectamente expresivo y tú te pones ahí y con 4 líneas no haces ni el 6 ni el 4, vamos, no. Nada, 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 Es nada. absolutamente. Hay otro tema que a mí me interesa mucho y es, ya sabes que además es un tema que por desgracia parece que recurrentemente vuelve a estar de actualidad y es el cómic en sí como disciplina, que muchas veces está denostada y menospreciada como algo así que... Y a mí me parece que es algo extraordinariamente complejo hacer un TVO en Sí. el sentido de la cantidad de recursos que hacen falta, no solo como guionista y como escritor, que tú ya sabes que lo que se lee en el Mm. TVO evidentemente es un 10% de lo que luego se escribe, porque hay que describirlo todo, pero es que luego todos los recursos de narrativa, de composición, o sea, es como un arte que engloba casi todas las artes y sin embargo parece un arte menor cuando en realidad hay literatura, hay pintura, podríamos hablar que hay incluso cine detrás, porque hay movimientos de cámara, hay planos, hay... Y sin embargo, el arte que engloba todos los artes y que funciona además como una sinergia que crea algo mayor, se considera muchas veces como el hermano pequeño. A mí es algo que me fascina en ese Sí, sentido. es curioso porque realmente tiene la apariencia de ser una forma sencilla, accesible, ¿no? Pero precisamente yo creo que esa accesibilidad que tiene el lector para entrar en la historia viene de una complejidad de elaboración, es decir, un cómic que está bien hecho es aquel que, digamos, todo el esfuerzo invertido en, yo qué sé, desde en la documentación, en la planificación, en la composición de la imagen, es que hay muchos criterios a la hora de tener en cuenta. Luego eso facilita la entrada. Entonces, quizá el lector puede tener la impresión de que se trata de algo muy fácil, ¿no? de hacer, porque su recorrido es realmente simple, pero para que esa accesibilidad pueda tener lugar, los que estamos detrás yo creo que nos hemos tenido que romper bastante los cascos, ¿no? De ver, bueno, pues no, esto, claro, tienes que ir haciendo, y yo supongo que tú eso lo disfrutas como guionista. Supongo que las viñetas van desfilando en tu cabeza y que tú las ves Ujú. en tu cabeza, y entonces tú ya ves, no, no, esto es mucho mejor, pues para darle dramatismo que lo presentemos en un muy primer plano sobre la mirada del personaje.
porque entonces vamos a sentir la intensidad que sufre en ese momento ante esa opción o ante lo que se le presenta, ¿no? Mira, yo creo que, por ejemplo, comparado con la literatura tiene un repertorio de recursos limitados. Tiene un número de palabras limitados, unas leyes gramaticales muy precisas, muy concretas, incluso hasta una retórica que te enumera el tipo de figuras literarias, el tipo de que puedes utilizar. Y sin embargo, el cómic en ese sentido es más libre y más creativo. En un momento determinado, si tú tienes que expresar, dices, bueno, es que este personaje ha quedado absolutamente destrozado. Pues bueno, pues es que lo puedes poner o dibujar hecho pedazos. Es decir, hacer como que se rompa realmente y que eso se perciba como una metáfora visual de su, de su propio fracaso personal o de su propio sufrimiento personal. Es decir, que tú puedes inventar tus propios recursos expresivos sabiendo que el lector los va a entender y que en ese contexto van a tener una gran fuerza. Por eso pienso que es como forma de expresión más creativa que la literatura, fíjate. Sí, yo también, vamos, yo sí que dicen que bueno, que en la literatura, que como que el cerebro tiene que trabajar más porque tiene que formar en las imágenes y el cómic se la da un poco más puestas, pero sí que es cierto que luego hay todo un código de lenguaje, un código visual que también requiere un esfuerzo del lector y sobre todo para mí el mecanismo más prodigioso del cómic, que es la elipsis entre viñetas, ¿no? Que es tu Sí, cerebro el que monta la historia a partir de unas imágenes fijas, porque no están en movimiento, pero sin embargo claro, tu cerebro es capaz de hacer la transición de lo que pasa de una viñeta a otra y lo que hay en medio, ¿no? En esas calles transparentes. Entonces yo creo claro. que parece que es, lo como tú dices, es como la televisión. Yo enciendo la televisión, la veo y digo, qué fácil es encender la televisión, pero no me dirás que construyo una televisión porque no tengo ni idea de cómo se hace una televisión, Así es, ni la así. cantidad de años que han tenido que pasar para que alguien haga una televisión, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta contarlo porque yo creo que también, yo creo que hay mucho desconocimiento en el mundo del Sí, cómic. En lo general, y esto es una batalla que yo creo que debemos plantear, así como literatura sí que se enseña en el colegio y te enseñan lo que es una metáfora y lo que es un símil, lo que es un oxímoron y lo que es todo esto, pero nadie te enseña los mecanismos del no, cómic, las herramientas, cómo funciona un tebeo, que es una elipsis narrativa, y yo creo que no, debería estar ahí, ¿no? no, yo creo que, fíjate, precisamente vivimos en una cultura que es muy visual y tenemos muy pocas herramientas analíticas de cómo, para bien o para mal, funciona esa imagen, porque claro, son imágenes que tienen una capacidad de comunicación muy fuerte y tanto, digamos, como para la crítica como también para la alienación, la propaganda, la seducción, ¿no? Es decir, que deberíamos de estar un poco mejor provistos no sé, de capacidad de análisis para enfrentarnos a una imagen y decir, oye, a ver, esto cómo está montado y qué es lo que me está transmitiendo y de qué manera tan sutil me está diciendo esto o me está incitando a esto otro o lo que sea, ¿no? O sea que sí, en ese aspecto nos falta, nos falta bastante formación e información, sí. Oye, Cambiando de tema. Sí, dime, Antonio. yo te quería preguntar a ti también, porque mm, yo creo que tú eres un autor que, bueno, ¿cuándo salió el primer Abraxas? ¿Hace 2 años? O, Sí, en septiembre creo que hizo 2 años, sí. En el bueno, 2018, sí. llevas una carrera, has empezado, llevas una carrera que es relativamente corta, porque yo puedo hablar desde los años 70 y todo eso, y bastante acelerada, ¿no? Porque estás Mucho. produciendo bastante, estás encontrando bastantes colaboradores, yo creo que es bastante exitosa también, te van funcionando, no podemos decir
que ningún título te haya ido mal, todos han Ujú. funcionado razonablemente bien. Sí, ¿Cómo lo estás viviendo esto? Porque eso tiene que ser también muy curioso, ¿no? El, pues el proceso de ya verte como guionista y seguro que ya estás haciendo algo y tienes un proyecto para el futuro. Pues la verdad es que es una cosa que no me la había planteado porque yo ya tengo, bueno, tengo 45 años, que sé que pues, para unos será mucho, para otros será poco, pero bueno, para empezar a hacer algo ahora parece que llegas muy tarde, ¿no? Que empiezas con 43 años y dices, joder, sí que le ha costado. Y la verdad es que era una cosa que me creía que no iba a saber hacer, Antonio, te lo digo de verdad. Nunca me había puesto a Así, escribir guiones porque me creía que no iba a ser capaz, sobre todo lo que decías antes, de visualizar, de ver páginas montadas. Y fue precisamente con Abraxas cuando me di cuenta que lo que yo escribía, luego el dibujante lo dibujaba y funcionaba. Y para mí fue como una revelación. Y entonces sí que me di cuenta de que la razón de mi vida, entre comillas, que esto queda muy grave y muy serio y muy, Dios mío, el sentido de mi vida. Pero sí que es cierto que los tebeos habían estado siempre allí porque yo a mí lo que me gusta es crearlos y claro, escribirlos. Y, claro. y tú ya sabes que este es un mundo en el que pagan como pagan, en el que lo Sí, económico es lo que es, en el que muchos estamos, bueno, muchos no, yo creo que la gran mayoría estamos en esto por un profundo amor al tebeo. sí, total. Y es en ese momento de crear cuando yo me siento realmente como realizado, ¿no? Te sientes como feliz, dices, joder, estoy haciendo algo. Que luego los tebeos serán mejores, peores, gustarán más, gustarán menos. Bueno, Pero lo que es el proceso creativo en sí, para mí es muy satisfactorio, pero no lo puedo expresar con palabras. Y luego lo sí. que decíamos antes, ¿no? Lo que hemos perdido un poco este año 2020, ¿no? Y luego poder ir pues a salones, el contacto, la gente que te lee y le gusta, Claro. que te dice, oye, ¿cómo me ha gustado esto? La gente que a lo mejor no le gusta, pero también te lo dice y te lo dice con educación y te dice, oye, pues Mm, yo, bueno, ver a los... Bueno, es todo que entras como en una especie de mundo que yo ya llevaba, la verdad es que yo llevaba muchos años, pero ha sido como cerrar un poco el círculo, ¿no? Como acabar de, pues mm. acabar, encontrar la pieza que faltaba y que era escribir cómics, pues ya te digo, con mayor o menor fortuna, pero por ahora estoy contento porque... Y Vas luego a disfrutar, vas sí, a de disfrutar. la producción yo creo que es un poco como pues, lo que se decía antes, ¿no? Estas personas que no hacían algo en mucho tiempo, esta retención, que cuando se abre la compuerta es como, es como una marea imparable, que necesitas contar lo que no has contado los 40 años anteriores y por eso ahora Bueno, estoy en esta producción que yo no sé si me llevará algún tiempo. falta de ideas, desde luego, no, No, la verdad no. es que no. Y luego tengo la suerte, que es lo que decías tú antes, de que encuentro gente que quiere trabajar conmigo y sobre todo, y esto quiero hacer incidir, otra de las cosas que deberíamos ser conscientes es la cantidad de talento que tenemos en... Yo sé que en otros Sí, países también hay, pero en España hay una cantidad de talento que de verdad me parece alucinante. O sea, hay sí. una cantidad de gente que dibuja que dices, pero este tío, ¿de dónde estaba? Y de dónde ha salido y cómo es que no está haciendo algo. O sea, es increíble la cantidad de gente con ganas de dibujar. Muchas veces ya sabes que echa para atrás, pues que vas a lo económico y se plantean unas condiciones que no compensan en ningún caso la cantidad de horas de trabajo que lleva hacer un tebeo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene una parte que es muy, muy satisfactoria. Ese es el problema que al final, sobre todo a los dibujantes, que les requiere una dedicación de mayor tiempo, es una pena porque yo a lo largo de todos estos años he ido viendo como algunos muy buenos dibujantes han tenido que abandonar, pues porque, bueno, a pesar de que les tiraba mucho la afición, pues hombre, cuando ya tienes un alquiler que pagar, una familia que sacar adelante y todo eso, pues realmente te das cuenta de que no te puedes permitir el estar trabajando por tan poquito dinero. Dinero, sí. Yo creo que nosotros, bueno, pues mantenemos como podemos, yo por lo menos he compaginado siempre una profesión de donde me venía, digamos, con lo que me podía ir tirando y luego pues todo lo demás era por añadidura, ¿no? Como Sí. decían. Yo soy igual, yo tengo un trabajo que me da de comer y que no me gusta, pero bueno, me da de comer y lo hago
pero lo que exactamente, me permite hacer luego lo que me gusta, que es lo que dices exactamente. tú por añadidura, que bueno, va llegando un dinerillo, pero realmente no lo haces por dinero porque si lo tuvieras que hacer para comer, no comería, No, yo no no, comería no, directamente. no, todos los días no. No, exactamente. Alguno quizá me daría un homenaje, pero todos no. Que bueno, esto también es la eterna reclamación, ¿no? De los autores de conseguir Sí, un... sí, tendríamos que ser un poquitín más. Yo veo que cada vez, supongo, se están creando en los últimos años, yo creo que es una de las características, movimientos asociativos, tanto a nivel nacional como a nivel local o no autonómico, asociaciones de autores, de divulgadores, de guionistas, como sabes bien. Y yo creo que este movimiento asociativo, que es relativamente reciente, pues bueno, tendría que en ese sentido ser un poco más reivindicativo. Yo creo que nos merecemos discutir con el sector, con editores, con libreros, con distribuidores, con todos los que constituyen un poco la cadena del mundo del cómic, que el porcentaje del autor suba un poquitín, porque eso de que esté en el torno del 10%, incluso que muy a menudo se quede en el 8% del precio del venta al público, lo que va al autor, es muy poquito teniendo en cuenta que, claro, sin autor no hay nada, ¿no? Es decir, todo es el pilar sobre el que se construye todo el edificio. Yo sé que en Francia están reivindicando el 15% como un porcentaje que, bueno, pues reduciendo un poquitín los porcentajes del librero, del editor y todo esto, pues podría hacer un poco más atractivo económicamente este. Entonces, igual a ver si con el tiempo conseguimos al menos eso, que no sería la panacea, pero por lo menos sí que nos daría Sí, un bueno, palo de oxígeno. yo llevo ya muchos meses reivindicando, sobre todo porque luego, coño, cuando analizas la situación te das cuenta de que las librerías, hay gente que vive de tener una librería o una tienda de Sí. cómic, hay gente que vive de tener una editorial, hay Mm, gente que vive de tener una distribuidora, hay gente que vive de tener una imprenta, pero joder, qué poca gente vive de hacer cómics. Y muy poca, entonces ya te digo te yo. resulta chocante, ¿no? De decir, yo no digo que vivan bien ni que sean ricos, pero bueno, es que en el caso de los autores es que no es ni riqueza, es precariedad No, no, absoluta, no, es no, 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 esclavitud. Yo a veces lo digo que es esclavitud porque a sí, veces los números son de risa. Pero bueno, son. ¿qué le vamos a hacer? Mm. Creo que lucharemos por mejorarlo en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, yo creo que llegará a esa fase, sí. Yo creo que sí, sobre todo y luego también intentar que la gente lea más tebeos, que también me parece fundamental, ¿no? Que lea más Sí, de nuestros tebeos, porque la gente lee tebeos, ¿eh? Que luego hay ciertos tebeos que venden una barbaridad y sí, funcionan sí, muy sí. bien, con lo cual lo que hay que conseguir es que la gente abra un poco el abanico y no Mm. relacione el tebeo español con, bueno, pues con un producto a lo mejor menor o que no interesa o que solo hace un tipo de cómic, ¿no? Que yo creo que hay de todo tipo y para todo tipo de personas. Poco a poco vamos progresando. Yo creo que vamos ampliando un poco. Cada vez el producto está más diversificado porque actualmente en el cómic tienes una oferta muy amplia desde de temáticas, de géneros y todo eso, y eso está haciendo que, bueno, pues se vayan incorporando cada vez más lectores, ¿no? Entonces, a ver, el mercado español desde luego tiene que ampliarse, necesita, y vamos a ver si se van asentando también algunas editoriales. Bueno, Bueno, lo bueno es que yo creo que por lo menos en los últimos años, aunque siempre tenemos una reivindicación y una queja un poco de las condiciones, pero tenemos también un horizonte de expectativas que parece esperanzador, ¿no? Que aunque sea poco a poco, se van haciendo cosas, se van abriendo caminos, se van adquiriendo reconocimientos culturales,
de los otros medios, ¿no? Y bueno, y sobre todo eso, se está ampliando el público. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Antonio, porque nos han dicho 20 minutos y llevamos media hora, como siempre. Y media más que nos podríamos tirar, ya lo Pues sabes. sí, la verdad. Que podríamos estar hablando, porque además creo que es un tema que a los dos nos apasiona, que los dos amamos, como he dicho antes, profundamente. Sí, y de que hay mucho que hablar, además. Es que es un tema que se puede hablar mucho y largo y tendido. Así que, bueno, pues gracias, Antonio. Bueno, gracias a ti y en cualquier otro foro, seguro, Javier, ya lo sabes, seguiremos hablando. Espero que más pronto que tarde, que pase ya todo este horror del coronavirus y podamos coincidir en persona. Muy bien, Javier. Un abrazo. Un abrazo.